Tengan todos ustedes muy buenas noches. Un Buenas noches, cordial profesor. saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? Buenas ¿Qué noches, tal? profesor. Buenas noches, Muy buenas profesor. noches. Buenas A noches, ver, profesor. ya, correcto. Espero que estén todos completos, ¿no? ¿O es necesario pasar lista? ¿Ah? Como en el colegio. No, profe, todos estamos presentes. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces no vamos a pasar lista, ¿ya? Vamos a empezar de frente con el desarrollo de la clase. Listo. A ver, empecemos. ¿De qué vamos a tratar en el tema de esta semana? Semana ya número 2. Vamos a hablar acerca de la división de la economía. La semana anterior, aparte de la definición, vimos algunos puntos importantes, resaltantes con relación a la economía. Por ejemplo, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia la economía? Vimos también la finalidad, fin teórico, fin práctico, ¿no? ¿Se acuerdan? También vimos los métodos de estudio, método inductivo, método deductivo. También vimos lo que es el costo de oportunidad, ¿no? Lo revisamos también. Eh, y así, bueno, algunas otras terminologías como, por ejemplo, lo que es la interacción, eficiencia, eficacia, equidad, igualdad, en fin. Ahora vamos a ver la división. ¿Cómo se divide la economía? A ver, ¿alguien quiere mencionarlo? ¿Cómo se divide la economía? ¿Alguien? Vía económica, ¿Perdón? ¿En qué? economía positiva. Ah, ya, Normativa. muy bien. Apareció la luz. Apareció la luz. Entonces, bien, norma positiva y normativa. Listo. De eso vamos a hablar, ¿ya? A ver, micro y macro, dice Diogo, ¿no? ¿Será correcto lo que dice Diogo? Micro y macro. ¿Qué piensan Esas son ustedes? subdivisiones. Ah, ya, muy bien, Felipe, gracias. Es la división Eh, de la economía positiva, creo. Sí, está ah, ya, dentro. ya, muy bien. Las chicas están muy atentas, muy ágiles mentalmente, ¿no? Claro, así es. Vamos a revisarlo de esta manera, ¿ya? Permítame entonces apoyarme en una presentación para poder explicarles el tema. Ahí está, voy a compartir la información con ustedes. Ustedes, por si acaso, me avisan con relación al audio y a la imagen, ¿ya? Me van avisando si todo está ok, si todo está bien, ¿ya? Me avisan. Bien. Ujú, ujú, ujú. Ya. A ver. Ya debería entonces aquí agrandarse la imagen. Listo, sí estoy compartiendo bien, ¿verdad? ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor, sí Se se ve. ve. Sí se ve. Ya. Sí se ve, profesor. Perfecto, perfecto. Ya, muy bien. Empecemos entonces. Cuando se habla de la división de la economía, claro, el dividir la economía sirve para estudiarla mejor, pues, ¿no? Es la segmentación de la economía. Se realiza para estudiar de forma más sencilla los fenómenos económicos, su mejor análisis, su mejor estudio y comprenderla mejor también, para poder lograr el bienestar general. Entonces nos ayuda a entender de manera más sencilla. ¿Cómo se divide la economía? Ahí lo tenemos. La economía en general posee dos divisiones, economía positiva y economía normativa. Muy bien, las chicas respondieron perfecto. Positiva y normativa. Ahora, la primera, o sea, la positiva, se divide a su vez en economía descriptiva y en teoría económica. Dos partes. Bien. A su vez, esta última, o sea, la teoría económica, se subdivide en microeconomía y macroeconomía. Y luego la economía normativa, que es acá la segunda mitad de la economía, tiene que ver con la política económica. Así es. ¿Se entendió ahora la división? Sí, profesor. Se entendió. Sí.
Ahora, si quieren visualizarlo mucho más rápido y mucho más fácil, y a través de una imagen, retener en la mente la imagen de la división de la economía, le voy a presentar esa imagen. Aquí la vemos. Entonces decimos que la economía, dice, es la ciencia social que estudia la escasez. Y se divide en dos grandes campos: economía positiva, economía normativa. A su vez, la economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica, ¿no? Como lo dice acá la parte teórica, ¿no? La parte de arriba. A su misma vez, la teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía, ¿no? Microeconomía, por ejemplo, el estudio de las empresas forman parte de los productores, las familias forman parte de los consumidores. Y ahí ya pues aparece la oferta y la demanda que da origen a los mercados. El estudioso de la microeconomía, su principal representante, Alfred Marshall, es considerado el padre de la microeconomía. Por otro lado, la macroeconomía estudia el conjunto. John Maynard Keynes es considerado el padre de la macroeconomía. Y finalmente, la economía normativa se apoya en la política económica. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la división, que es sencilla, ¿verdad? Tómenle una fotito, una captura de pantalla, ¿no? Mentalmente retengan también este cuadro de manera mental para ubicar de manera más rápida cada uno de los términos. Vamos a desarrollar una por una de estas partes, ¿ya? Positiva, economía descriptiva, teoría económica, una por una, de manera detallada. La economía positiva explica cómo funciona la economía en la realidad. Es decir, estudia lo que es, los hechos de la realidad como son, así los estudia, sin añadir nada y sin quitar nada, sin poner ni quitar, simplemente como es. Ahí lo tenemos, lo que es. Por ejemplo, si la producción de tomate es muy alta, su precio bajará. Bueno, así sucede, pues. Por lo tanto, se debe retirar del mercado una parte del producto para estabilizar su precio. Bien, bueno, son hechos que se dan tal como son. Esa es la positiva, ¿no? Entonces es una teoría, es claro, la economía positiva es objetiva, no subjetiva, no, objetiva, tal como es. No nos dice si tal o cual cosa está bien, está mal, no, simplemente como es. Es como tomarle una foto a un objeto, como es. Ahora, la economía positiva se divide en descriptiva y en teoría económica. ¿Qué es la economía descriptiva? Bueno, su mismo nombre dice describe, ¿no? Describe. Eh, Toma como principal argumento la observación. Describe, descriptiva. Así como su desarrollo y distintas implicaciones, también comprende los hechos históricos que el economista incorpora a sus observaciones. A ver, para empezar con describir algo, ¿no? Se empieza con la observación de un determinado hecho. Pero esa observación pasa a una recopilación de información, un ordenamiento de la información, una clasificación de la observación y finalmente el procesamiento de datos. Generalmente son datos estadísticos, datos matemáticos. Economía descriptiva se encarga de medir las actividades económicas para poder describirlas. Medir la inflación, medir el PBI, medir una recesión, medir un crecimiento económico, medir. Hechos cuantificables, estadísticos.
¿Quién se encarga de llevar a cabo esta parte de la economía descriptiva? Bueno, principalmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y todos los ministerios. Tienen que llevar, cuantificar las actividades que realizan, ¿no? Con cuadros estadísticos. Describir, recopilar información, procesar datos. A ver, acá hay un dato. Dice, casi 700 millones de personas en todo el mundo viven en situación de pobreza extrema y subsisten con menos de $2.15 al día. Esta es la línea de pobreza extrema según el Banco Mundial, ¿no? Es un dato. ¿Cómo lo obtienen? Bueno, midiendo la actividad económica. Ahora, la economía positiva se divide también en teoría económica. ¿Qué es la teoría económica? Bueno, esta rama de la economía formula principios y leyes a partir de métodos sistemáticos y de las observaciones propias de la economía descriptiva, lo cual posteriormente deriva en la construcción de modelos económicos que expliquen el funcionamiento económico, así como la continua exploración de propuestas para mejorarlo. La teoría económica entonces se encarga de elaborar información, formula principios, formula leyes O sea, económicas. hipótesis, digamos. Claro, pero la hipótesis es un camino de tránsito para llegar a la tesis, ¿ya? Entonces, Podría ser lo de la ley de la oferta y la demanda o algo así. claro, claro. La tesis viene a ser la demostración de la hipótesis. Entonces, una hipótesis puede resultar verdadera o falsa. Si es falsa, se desecha. Si es verdadera, entonces se asume como una ley, ¿no? Así usando el método inductivo, ¿no? Una ley general. Entonces, la teoría económica es todo el conjunto de técnicas de teoría recogidas a través de estudios, lo que podrían ser los textos de economía de diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, Gregory Mankiw, Parkin, Samuelson, Mochón y otros más, ¿no? Lionel Robbie, en fin. Entonces, esos textos, esos libros de economía tienen contenidos de teoría económica, leyes económicas, principios económicos, ¿de acuerdo? Que encontramos ahí. A eso se le llama la teoría económica. Por ejemplo, la curva de la demanda. La teoría económica explica el comportamiento del consumidor a partir de un cambio en el precio, ¿no? Aquí esta curva representa la curva de la demanda, ¿no? La relación es precio-cantidad. Si el precio aumenta, el consumidor va a comprar menos. Si el precio disminuye, el consumidor va a comprar más. Bueno, esa es la conducta del consumidor. Entonces, eso es lo que estudia la teoría económica, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero lo que estudia es el comportamiento del productor, del consumidor, del mercado, de los precios, de todo lo que tiene que ver con la parte económica. Ahora, la teoría económica, ustedes mismos dijeron, ¿cómo se divide? Normativa y positiva. La teoría, Microeconomía y macroeconomía. muy bien, así se divide la teoría económica, ¿ya? En micro y macroeconomía. Entonces, tengan presente eso, ¿no? Si se habla de la división de la economía, es positiva y es normativa. Pero si se habla de la teoría económica, es microeconomía y macroeconomía. Con relación a la micro, ¿cuál es la diferencia entre micro y macro? Uno es individual y otro es de un país o una región, ¿no? Mm, ujú. Bien, entonces la palabra micro nos lleva a pensar en algo grande o pequeño. Pequeño. Pequeño.
Algo Pequeño. pequeño, algo, Pequeño. algo individual. En cambio, la palabra macro, Como Algo que más grande, globaliza más todo, grande. ¿no? Algo más grande. claro, ¿no? Por ejemplo, el macrocosmos, ¿no? Algo grande, algo global, ¿no? El conjunto, macroeconomía. Muy bien. En un libro había una ilustración que hablaba acerca de un bosque, ¿no? Y en ese bosque habían varias variedades de plantas, de árboles. Entonces, si se estudia una variedad determinada, ¿estaría en el campo la micro o la macro? Macro. Macro. Una Macro. variedad, una variedad. Micro. De la micro. Claro, es una variedad nada más. De todos los árboles que hay en ese bosque, como 200, 300 variedades. Se estudia una variedad. ¿Qué sería? Micro. Micro. Micro, Micro. pues. Y si se estudia el conjunto de árboles, Macro. Macro. ahí sería macro, ¿no? Entonces recordemos que la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, 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 es decir, individuos. ¿Quiénes son los agentes económicos? La familia. Familia, la empresa. Mercado. Ah, así Y es. empresa y mercado. Mercados. Ah, ya, muy bien. Por ejemplo, las familias, ¿como qué componente o qué agente económico se le reconoce a la Con familia? Consumidores. porque Consumidores, Consumidores. así es. Consumidores, compradores, ¿no? Demandantes, ¿no? ¿Y las empresas qué serían? Ofertantes. productores. Los Correcto. productores. Muy bien, Productores. muy bien. Todas son válidas, ¿no? Ofertantes, productores, vendedores, empresas, ¿no? Entonces, es otro agente económico. Por eso, en la microeconomía está, por ejemplo, la teoría del consumidor, la teoría de los precios, la teoría de los productores, teoría de los beneficios, costo de producción, ¿no? Entonces, microeconomía, ¿no? Los mercados, monopolio, oligopolio. También dentro de los agentes económicos está el Estado y el sector externo. Entonces, cuando se estudia de manera individual, particular, estamos dentro del campo de la microeconomía. Esta teoría utiliza modelos con los cuales se puede predecir el comportamiento tanto de los consumidores como de los productores. El máximo representante es Alfred Marshall. Alfred Marshall también se le da el título del padre de la microeconomía. El padre de la microeconomía. Aquí, por ejemplo, podemos observar una curva de oferta, ¿no? Curva de oferta. Es la relación entre el precio y la cantidad ofertada, el comportamiento del productor. Al elevarse el precio del producto en el mercado, ¿ya? El vendedor o productor, que es lo mismo, querrá ofrecer más cantidad debido a que así mejorará sus ganancias, ¿no? Es su comportamiento, hay que evaluarlo, hay que analizarlo, hay que estudiar ese comportamiento del productor. Eso viene a ser microeconomía, ¿ya? Está dentro del rango de la microeconomía. Profesor, disculpa, a quién se le llamaba teoría de los precios? ¿A la micro o a la macroeconomía? A la microeconomía. Cuando han venido preguntas en examen de admisión sobre microeconomía, a veces en la clave no aparece micro, sino teoría de los precios. ¿Ya? La teoría de los precios, la microeconomía estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, ¿no? Individual. Y así como el ejemplo del bosque, que se estudia de repente una especie de árboles, ya es microeconomía, ¿no? En el caso, pues, de la microeconomía, básicamente, como le dije hace un momentito, ¿no? Comportamiento del consumidor, comportamiento del productor, la formación de los precios, los costos de producción, la teoría de la utilidad, teoría de las ganancias.
En fin, microeconomía. En cambio, si hablamos de la macroeconomía, estudia los grandes agregados económicos, ¿no? En donde se resume la actividad de una economía nacional, la economía global, el índice de precios de manera global, la producción del país nacional global en conjunto, también, por ejemplo, el empleo o el desempleo, la inflación a nivel de país, el Producto Bruto Interno, ¿no? Producto Bruto y la producción total del país, etcétera, etcétera, etcétera. Máximo representante, que viene a ser, pues, el padre de la macroeconomía, John Maynard Keynes, ¿no? Padre de la macroeconomía. Acá hay un ejemplo también, la macroeconomía puede explicar la causa del comportamiento del índice de precios al consumidor, ¿no? El índice de precios al consumidor mide la variación de los precios en la economía. Si subieron, si bajaron, si volvieron a bajar, volvieron a subir. Los precios afectan a todos. Sube, sube para todos. Entonces es macro, pues. Ahora vamos a ver la economía normativa. La palabra normativa viene de normas. Normas son leyes, aspecto legal. Consiste en suponer juicios de valor y valores éticos, lo que debería ser en el funcionamiento de la economía, ¿no? Lo que debería ser. Consiste en suponer juicios de valor y valores éticos. ¿Ya? Estudia no lo que es como la positiva, sino lo que debería ser en el funcionamiento de la economía. ¿Ya? Estudia la economía, entonces lo que debería nos transmite una idea de futuro, ¿no? ¿Cómo son las cosas ahora? ¿Y qué deberíamos hacer en el campo económico para mejorar? Porque debería ser de otra manera. Debería haber más oportunidad de empleo. Debería haber más ingresos para la población. Debería haber más oportunidad de estudio para los jóvenes. Debería haber un mayor salario mínimo, ¿no? Debería haber más universidades. Debería haber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de debería haber, hablamos de modificar, de transformar, de que mejoren las cosas. Entonces la economía normativa se va a encargar de eso. Y para ello están las normas, las leyes normativas, ¿no? Es como darle una dirección a la economía, darle un rumbo a la economía. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que haya desarrollo económico en el país. ¿Qué debemos hacer? Darles normas, leyes para encauzar a la economía. Esa es la economía normativa. Por eso se llama normativa, ¿no? Porque está sujeta a normas, a leyes. Si las decisiones son buenas, habrá digamos, un avance económico. Si las decisiones son malas y encima hay corrupción, entonces van a haber problemas económicos, crisis económica. Por ejemplo, si la oferta de tomate es muy alta, o sea, hay mucha producción, el excedente, o sea, el sobrante, debe regalarse a las personas humildes, ¿no? Cuando hablamos que debe o debería, estamos hablando de algo normativo, ¿no? La economía normativa, debería, debe. Ahora, la economía normativa se apoya o sustenta en lo que es la política económica. ¿Y qué es la política económica? Bueno, es el conjunto de decisiones, son medidas, son directrices y lineamientos mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. Bien, se dan cuenta, ¿no? Dice mediante los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país. ¿Qué rumbo debemos tomar? ¿En qué dirección estamos yendo? Bien, entonces, por ejemplo, acá hay una medida de dar bonos, ¿no? El Estado durante la pandemia, por ejemplo, ¿no?
dio bonos a todas las personas que necesitaban apoyo económico, ¿no? Y el Banco Central toma, este de dar bonos, por ejemplo, es parte de la política fiscal, ¿no? Más gasto. El Banco Central, por ejemplo, adopta nuevas medidas por el mantenimiento de las cadenas de pagos y créditos, ¿no? Bien, puede tomar medidas de bajar las tasas de interés, subir la tasa de interés de referencia, bajar el encaje legal. Ese tipo de decisiones forma parte de la política monetaria. Entonces, la política económica es de manera general, pero se puede dividir en varias políticas. Por ejemplo, política fiscal, política monetaria, política tributaria, política comercial, política arancelaria, varias políticas. La política fiscal está relacionado a los ingresos a través de los tributos del Estado, ¿no? Del Estado, por medio del Ministerio de Economía y Finanzas, así como los gastos también, o egresos, inversiones, subsidios, etcétera, del mismo. En resumen, la política fiscal está relacionada con ingreso de dinero y salida de dinero por parte del Estado. Cuando se habla de ingreso y gasto, 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 política fiscal, presupuesto público. ¿Quién diseña y quién aplica? El Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, la política fiscal puede ser expansiva o contractiva. ¿Cuándo se llama expansiva? Cuando aumentan los gastos del Estado, el gasto público, y cuando se reducen los tributos. Bien, claro, si el Estado hay una situación crítica, el Estado tiene que echarse la economía al hombro, generar empleo, ¿no? Más inversión, más gasto público. Entonces aumenta el gasto del Estado y disminuye los impuestos para que los agentes económicos puedan tener más dinero y gastar más, ¿no? Para reactivar la economía. Y la política fiscal contractiva es cuando aumentan los tributos, se aumenta los impuestos para que haya más recaudación y al mismo tiempo el Estado reduce los gastos. Es todo lo contrario de la expansiva, ¿no? La contractiva aumenta los tributos y reducen los gastos. Contractiva. Con relación a la política monetaria, está relacionada con la cantidad de dinero que existe en la sociedad. ¿Emitida por quién? Por el Banco Central de Reserva. Es el Banco Central quien se encarga de la emisión monetaria, emite billetes y monedas. También la política monetaria puede ser expansiva o contractiva. Es expansiva cuando aumenta la cantidad de dinero en la economía, ¿no? Entonces el Banco Central emite más y más y más dinero, aumenta la masa monetaria, entonces es expansiva. Pero si el Banco Central más bien reduce la cantidad de dinero, ¿no? Al reducirla está aplicando una política contractiva para poder controlar los precios, ¿no? Se suele reducir entonces la masa monetaria. La política comercial es el conjunto de temas que incluye todas las acciones referentes al comercio exterior. Es diseñado y aplicado por Mincetur y otros como la integración económica también, por ejemplo, ¿no? El Perú tiene tratados de integración económica, Comunidad de Naciones, con el Mercosur. ¿Qué es el Mincetur? El Mincetur es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Y quien, por ejemplo, firma los tratados de libre comercio con el exterior, el Mincetur. Política comercial. En resumen,
La política económica está conformada por varias políticas. Si hablamos de la fiscal, ingresos y gastos del Ministerio de Economía, puede ser política fiscal expansiva o contractiva. Si hablamos de la política monetaria, Banco Central de Reserva, puede ser expansiva y contractiva. Política comercial, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bien, gracias. Muchas gracias. Profesor, ¿me puede repetir cómo era la economía comercial, por favor? No lo entendí muy bien. Relaciones comerciales que tiene el Perú con otros países a través de los tratados de libre comercio. Está diseñada y aplicada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esa es la política comercial. Política comercial. Y también Relaciones se da, con otros países, ¿no? sí, claro, Ya, listo. y se da también a través de los procesos de integración económica. Tratado de libre comercio que Perú tiene, por ejemplo, con China, con Estados Unidos, con Corea, con México, con la Unión Europea, con los países de la PEC, son tratados de libre comercio, comercio exterior. Bien, que está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ahora sí vamos a ver la práctica. A ver, me indican si se puede visualizar, por favor. Se ve, sí se ve. Sí se ve. Sí, ya. A ver, ahí tenemos. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Dice, en la clase del profesor Iván, dice, los alumnos realizan los siguientes comentarios sobre el ámbito económico. Aquí tenemos a Sara, aquí tenemos a Delia, aquí tenemos a Mario y aquí tenemos a Carlos. Hacen sus comentarios y luego dice, ¿quiénes realizan comentarios relativos a la economía positiva? Solamente a la positiva. Sara y Delia. Ah, muy bien, Sara y Delia, ¿no? Sara y Delia, positiva. ¿Por qué no Mario? Porque dice de los bonos a la población Porque vulnerable. María es normativa, porque dice no Sueldo debería. mínimo. No debería. Si dice no debería, Lo que debería ser. es normativo. Muy bien, aprendiste bien. ¿Y Carlos? También es normativo. ¿Por qué? Porque también dice debería, como lo que debería ser. Claro, ¿no? Entonces el caso de Mario y Carlos es normativa. Y el caso de Sara y Delia es economía positiva. Entonces la clave es esa, ¿no? Clave D, de dado. ¿Quedó? Sí, profe. Quedó, quedó. Vayamos a la pregunta 2. Verónica utiliza los datos. Ojo, nos habla aquí de datos. Utiliza los datos. Estadísticos, ¿no? Las ¿Vendrías de la economía estadísticas. descriptiva? Fabuloso. Así al ojo nomás, ¿no? Al ojo nomás. Para relacionar ingresos percibidos por las familias, sus gastos destinados a necesidades más urgentes como la alimentación, etcétera. Para construir los modelos económicos se debe utilizar los datos nuevamente, ¿no? Son datos, entonces, ¿quién nos brinda estos datos? La economía descriptiva. Muy bien, al ojo nomás salió esta pregunta. Rapidísimo. Economía descriptiva. Esa es la clave. Siguiente pregunta. A continuación se presenta un conjunto de proposiciones relacionadas con la realidad económica peruana. Determine cuáles corresponden al campo de la microeconomía. Bien, nos pide microeconomía. 1. Las empresas farmacéuticas actúan como oligopolio en todo el Perú. ¿Qué es micro o macro? Macro. Micro. Macro. Micro. Micro. Micro, porque oligo Micro. viene de poco. Sí. Ujú. Pero A es ver. en todo el Perú. Aparte de algo como en particular. ¿Mm? Agentes individuales.
agentes individuales. Acá nos habla solamente de las empresas farmacéuticas, o sea, de una rama nada más, de un sector de la economía. No nos habla de todo, sino de un sector. Entonces sería microeconomía. ¿Está bien? Verdadero. Ceapal es una empresa monopólica en Lima metropolitana. Micro, macro. Microeconomía. Micro. Verdadero, es micro. El Banco Central de Reserva decidió reducir la tasa de referencia. Micro, macro. Micro. Micro. Micro, porque te lo de una. Ah. A ver, el Banco Central, si decide reducir, la tasa de referencia es una tasa de interés interbancaria. Entonces, ¿el Banco Central lo decide solamente para los bancos de Lima o todo el sistema financiero en el Perú? Todo, macro. Tema Todo. financiero. Macro. Entonces sería, Macro. sería macro, Macro. pues. Sería macro. Y la última proposición, el precio del kilo de pescado bonito es 5 soles en todo el Perú. Macro. Macro. El precio del kilo del pescado bonito es 5 soles en todo el Perú. Micro. Micro porque está algo en particular. Micro hablando del pescado. Claro, es micro porque aquí no se refiere el precio de todos los pescados. Se refiere únicamente a una especie nada más. Se refiere al pescado bonito, es una especie. Entonces es micro. Pero hay que aprender desde ahora. El profe que hace la pregunta, que debe ser un colega mío, para poner un poco de duda, pone ahí en todo el Perú. Y al decir en todo el Perú da la impresión de que fuera macro. Porque, no, si es a nivel nacional es macro. Da la impresión, pues. Esa es la duda que te pone. Pero un oligopolio, ¿qué es? Es un mercado. ¿Y quién estudia los mercados? ¿La micro o la macro? La Micro. microeconomía. La microeconomía. Igual acá en el caso del bonito también te pone ahí en todo el Perú. Te pone. ¿Para qué? Para que tú comiences a dudar. Está bien, puede ser en todo el Perú, pero se refiere a toda digamos, la oferta de pescado. Aun si fuera todo, tampoco no sería macro, ¿no? Pero se refiere solamente al bonito, nada más. Entonces, microeconomía. ¿Está bien? Sí, Listo. profesor. Entonces, la clave sería la A. Hay que tener cuidado con estas preguntas porque, como te digo, los profes tratan de generar un poquito de duda en el estudiante, para no saber qué marco, no marco, qué es, que no es bueno. Ya estamos viendo de ahora el estilo de pregunta, ¿no? Indíquele lo que corresponde según el cuadro A, B y C respectivamente. ¿Quién es el máximo representante? ¿Qué cosa estudia? Y el ejemplo. ¿Cuál de estas claves corresponde a esto? Porque dice respectivamente, ¿no? ¿Cuál sería la clave? En ese orden, pues, ¿no? El máximo representante, Alfred Marshall o John Keynes, ¿no? La Es D. uno de los dos. La D. Keynes al comportamiento global de los agentes y el crecimiento económico. A ver, ¿qué dicen sus compañeros? La D. La D. D también. Ya, muy bien. C. ¿Qué más? Alfred Marshall. ¿Cuál clave? La C, creo. No, no estoy seguro. La C. Ya, a ver, ¿con cuál nos quedamos? La D. D o B, dijeron. A ver, las otras chicas, quiero escucharlas. ¿Dónde están? ¿Por qué no dicen nada? A ver, la demás La chicas. C. La La C. C. La A C. ver, ya. Cassandra dice la C. Jocelyn también dice la C.
Muy bien, la clave correcta es efectivamente la C. Es la C, ¿ya? Alfred Marshall, máximo representante, padre de la microeconomía. ¿Qué estudia? El comportamiento individual. Porque estamos hablando de microeconomía, de los agentes por ejemplo, ¿no? Ejemplo, dice acá, la teoría de la demanda, por ejemplo, ¿no? Esa es la clave. C. Profe, ¿y por qué no la E? Por la inflación. La E, Ajá. aquí dice Alfred Marshall. Marshall es padre de la microeconomía y la inflación es macroeconomía. Mm, La inflación es macro, no es micro. Ahora, la D, ¿por qué no la D? Keynes es padre de la macroeconomía, correcto. El crecimiento económico forma parte de la macroeconomía, correcto. Pero acá cuando dice que estudia, dice al comportamiento global de los agentes económicos. El comportamiento de los agentes económicos no es global, es individual. Cada agente económico tiene un comportamiento, ¿no? Y cada agente forma parte de lo que es la microeconomía. Entonces, no hay un comportamiento global de los agentes económicos. Entonces, por esa razón no podría ser la D. O sea, si hubiera estado el comportamiento global de la economía, sí hubiera sido esa. De la economía, pero no de los agentes. Ah, ok. Gracias, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Continuamos. Las políticas económicas aplicadas por cada gobierno tienen por objetivo principal, alcanzar el bienestar de la población mediante el fomento del empleo o la estabilidad de los precios. Por ello, las instituciones como el Ministerio de Economía, o sea, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Central de Reserva, el BCR, manejan respectivamente la, y siempre hay que respetar el respectivamente. Si es MEF, ¿qué política es? Fiscal. Fiscal y política monetaria. Muy bien, esa es la respuesta. Clave B. Están aprendiendo, ¿ah? Están aprendiendo, ¿eh? Listo, ¿no? Política fiscal diseña y aplica el Ministerio de Economía. Política monetaria, BCR. Para muchos países la crisis sanitaria trajo como consecuencia una crisis social y económica. El gobierno decidió brindar un apoyo económico a las familias más vulnerables de bajos recursos, de bajos ingresos, ¿no? Como por ejemplo el bono de 210 que dio el Estado, o bono Yanapay, con el objetivo de cubrir una parte de sus necesidades básicas. Por lo tanto, dichos bonos se asocian con el implemento de una política. Fiscal expansiva. Fiscal expansiva. Muy bien, claro, aumentó el gasto, pues, fiscal expansiva, ¿no? Aumenta el gasto. Esos bonos generaron un mayor gasto. 7. Luego de la crisis sanitaria, el cual fue un fuerte impacto de muchos países del mundo, una pequeña economía sudamericana empezó a registrar un crecimiento económico de forma muy acelerada. Crecimiento económico. Con tasas que superan los 2 dígitos, mayor al 10%, por lo que el gobierno de dicho país decide aplicar una política fiscal contractiva. Política fiscal contractiva o recesiva. ¿Que implica aumentar qué? Si la Los política... impuestos. La A. La A. La, La A, sí, los impuestos y el gasto público. ¿Y la reducir qué? Reducir El gasto público. el gasto público. Muy bien. Esa es una política fiscal contractiva, ¿no? ¿Y cuándo sería expansiva? Cuando aumenta el gasto público y Exacto. los impuestos. Muy bien. Correcto, correcto. Ya aprendieron ya. Última pregunta. La clasificación de las políticas económicas puede establecerse bajo diferentes criterios. Uno de ellos está basado en los instrumentos de la política de estabilización y la política redistributiva. Para el contexto del Perú, relacione la política económica
de la columna de la izquierda con el tributo correspondiente a la columna de la derecha. Política fiscal. ¿Con qué relacionamos? La Impuesto a la renta. La C. La B. Recuerden que política fiscal es ingresos y es gastos. ¿De acuerdo? Si acá no hay gastos, pero hay ingresos, ¿dónde estarían los ingresos? La La C. C, Impuesto a la renta. política monetaria con tasa de referencia. Ujú. Así es. Referencia y la otra es comercial, la B. Muy bien. Y la B, ¿ah? comercial es el impuesto a las importaciones. Entonces la clave la A. Muy bien. Esta pregunta viene de un examen de admisión, como pueden apreciar aquí, ¿no? Muchas gracias. Ahí nos vamos a quedar en esta oportunidad. Listo, chicos. Que tengan una linda noche. Cuídense mucho. Espero que la clase pues les haya sido útil, les haya servido. ¿Correcto? Gracias, profe. Hasta Muy la próxima bien. semana.